Listo, se puede ver, ¿verdad? Sí, doctora, sí se puede ver. Súper, muchas gracias. Listo. Bueno, el tema que me pidieron dar el día de hoy es aspectos éticos, bioéticos en este caso, ¿no? Em, que es un aspecto sumamente importante cuando hablamos de investigación, que ahora voy a ir desarrollando como que punto por punto, y tiene características bien particulares cuando se trata de casos clínicos. Este es el índice de los tópicos a dar el día de hoy. Vamos a hablar primero de la introducción, consentimiento informado, los principios de confidencialidad y protección de datos sensibles, la anonimización de imágenes, la declaración de conflictos de interés y las conclusiones. Para empezar con la introducción, ¿no? Toda investigación requiere de un marco ético para proteger al paciente y mantener la confianza en la profesión, ¿ok? Esa es la importancia de la bioética en la práctica, tanto de la medicina en general como de la investigación médica. Los principios bioéticos son, que esto lo avanzamos cuando estamos en la facultad de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, y estos son los que deben guiar nuestra práctica clínica como también nuestra práctica investigativa. El consentimiento informado es un documento sumamente importante que cuando ustedes estén en internado van a ver que nosotros desde el ingreso de un paciente a un servicio ya se pide que tanto el paciente, si es que está en posibilidad de consentir y firmar este documento, que es un documento médico legal sumamente importante, tanto el paciente como también un familiar o un testigo deben firmar. Es una herramienta que expresa el concurso de voluntades debidamente conocedoras, competentes y autónomas que deciden contribuir a un procedimiento científico con proyección social. El, es bien importante señalar las características del consentimiento informado, que hay que presentar el objetivo del por qué se está internando, realizando un procedimiento, y en este caso, si es que estamos hablando del caso clínico de por qué estamos haciendo este estudio, más adelante voy a presentarles algunos ejemplos para que vean cómo guiarse para justamente elaborar el consentimiento informado para una investigación determinada. Los alcances y posibles riesgos a exponer en su caso y derecho a rechazar o retirar su consentimiento en cualquier momento. Eso también es bien importante. Por ejemplo, hubo un estudio en el que nosotros con otro equipo de investigadores hace un par de meses solicitamos a un centro de investigación de salud mental que nos puedan autorizar a un grupo de estudio de unos 10 pacientes, dentro de los cuales todos inicialmente autorizaron que querían formar parte de nuestro estudio, ¿no? Sin embargo, conforme pasaron 2 meses, y prácticamente no es que nosotros teníamos que hacer algún procedimiento invasivo o no teníamos que hacer algo, digamos, relacionado a medicación y demás, ¿no? Solamente eran llenados de test. Sin embargo, hubo un paciente que dijo que por problemas relacionados con que sus familiares no estaban de acuerdo con que continúe brindándonos esta información, decidió retirarse, ¿ok? Entonces, el consentimiento, si bien el sujeto de estudio, paciente y demás, lo firma al inicio, antes de que nosotros comencemos con el proyecto de investigación, también pueden retirarse en cualquier momento del mismo, y eso no es algo que nosotros debamos ejercer coerción para que el paciente retorne a nuestro estudio de manera obligada, ¿no? Justamente en esto que mencionó de la coerción, no podemos aplicarla, puede retirarse en cualquier momento. Debido a que el formato de consentimiento informado tiene que ser leído por el paciente y o familiares, tanto la parte impresa como la que es realizada a mano, este por si acaso es un extracto que saqué justamente de un documento que es del Ministerio de Salud. Nosotros como personal médico, y no solamente médicos, sino también odontólogos, enfermeras y demás personal sanitario, tenemos un reglamento que está justo redactado por el Ministerio de Salud que explica cuál es el procedimiento, en qué caso se aplica, incluso también tiene ejemplos sobre, déjenme mostrarles. Básicamente dice esto en su definición del consentimiento informado, ¿no? Que también es bien importante
que en este documento estamos dirigiéndolo a una población que no es médico. Entonces no puede tener abreviaciones, siglas ni términos científicos complejos, excepto los que sean muy conocidos como diabetes, ¿no? Diabetes es un término médico, ese es el nombre de la enfermedad, pero obviamente el paciente sabe que tiene diabetes, entonces no es necesario que esté desarrollado de algún lenguaje más sencillo porque es un nombre propio, pero lo que sí no podemos hacer es poner DM2, por ejemplo, que sería diabetes mellitus tipo 2, que nosotros como médicos sabemos, pero el paciente no. Entonces es importante relacionar respecto al contexto. Y cuando es necesario hay que considerar la autorización del paciente para la obtención de fotografías, filmaciones, que esta es la parte más importante porque usualmente cuando se presentan casos clínicos que nosotros como médicos aplicamos semiología, tenemos que auscultar, palpar y demás, ¿no? Y también de manera visual hay muchas cosas que se tienen que sacar fotografías, pero más adelante voy a hacer énfasis en exactamente cuáles son las reglas para presentar una fotografía en un caso clínico, pero es importante que el paciente autorice que se le puedan tomar estas fotografías con el respectivo derecho a su anonimización, ¿no? Filmaciones para difundir resultados en el ambiente científico. Lo mismo durante el proceso estarán presentes observadores y es ideal que estén presentes, por ejemplo, familiares del paciente, pero en caso de que no sea posible, siempre hay que tratar de que el testigo no sea un personal del mismo ambiente sanitario, pero en último caso sí tiene que haber alguien más que esté viendo el momento de la firma, que sea transparente, sin coerción y que se respete todos los derechos fundamentales del paciente. Ahora sí voy a ir a presentarles, no sé si se puede ver ahora. Voy a volver a presentar la página del Ministerio de Salud, que este es un documento que si les comparto las diapositivas está justamente el link en la parte de abajo, para que no hayan, justo aquí está. Sí se puede ver, ¿no? Este es el documento del Ministerio de Salud. Es un documento sumamente corto, 44 páginas, pero justamente cuando se comienza a hacer investigación de este tipo, a veces uno se siente un poco inseguro con la información que está revisando, ¿no? Porque realmente si es que revisas el historial clínico de un paciente, ves sus hábitos, especialmente si se trata de enfermedades complejas que tienen connotaciones aparte con algunos trastornos mentales, por ejemplo, que es con el área que yo tengo experiencia, es un tema bien delicado, entonces es muy importante tratar de manera muy respetuosa la información y también tener conocimiento, porque si es que estamos hablando de que vamos a exponer el caso particular de un paciente y se va a mencionar como que toda su historia de la enfermedad, son datos bastante sensibles y esto también tienen que tener conocimiento. Usualmente los pacientes en el área de salud mental, cuando es alguna situación incapacitante o limitante, usualmente tienen personal de su familia o personal asignado que se hace cargo de ellos. Entonces es bien importante que ellos también tengan conocimiento de esto y que se sientan cómodos con todo lo que se les está explicando, ¿no? Aquí está todo como para que ustedes también puedan defenderse de manera legal, ¿no? Porque este es el documento que nos avala a nosotros de cómo es esquematizar nuestro consentimiento informado y también todos los detalles que tienen que contener el mismo para poder brindarle al paciente la seguridad de que se va a respetar su privacidad, ¿no? Justo acá en las últimas páginas tiene igual unos ejemplos del consentimiento informado, por ejemplo, aquí está para ligadura de trompas, riesgos transfusionales y justamente menciona todos los datos importantes de la información del centro, clínica y demás que está recopilando los datos del paciente. Y acá está, ¿no? Toda la información siempre en lenguaje sencillo, como mencionaba. Y acá está la parte donde el familiar debe dar el consentimiento. Familiar, responsable o tutor legal del paciente cuando proceda, ¿no? Y estos son solamente algunos ejemplos, ¿no? Estos son para procedimientos ya que son más estandarizados. Es
sería interesante que lo lean si es que en algún momento llegan a hacer algún tipo de caso clínico que tenga que ver con algún procedimiento, porque justamente estos son principalmente para procedimientos quirúrgicos, procedimientos de transfusión y también para consentimiento de tratamiento. Si no me equivoco, aquí está el de Chagas también. Aquí está de la vasectomía y no, esta es la bibliografía. Pero si no me equivoco, en alguna parte del documento también está el Chagas, que es autorización para tratamiento, que más o menos ese esquema también debería seguir un consentimiento informado, elaborado propio, que esté relacionado con el uso de fármacos y demás, ¿no? Para el caso. Ok, vuelvo a la presentación. Listo. Continuando. Bueno, aquí tengo varios ejemplos que les puse igual, justamente están en la presentación. Esto ya es de una institución de investigación en biotecnología y en ciencias relacionadas con la biomedicina, pero esta no es de réplica libre, ¿no? Justamente al final del documento dice que no se puede hacer la réplica total ni parcial, entonces lo puse igual de todas formas porque me pareció importante este apartado que menciona los dos puntos, que el consentimiento informado tiene que estar conformado justamente por estos dos, que es uno, la información para la persona sobre la intención del estudio y la forma de las preguntas, y la segunda parte, que es el formulario de consentimiento, donde se pone la firma y todos los demás datos, ¿no? Y también es importante los datos del investigador o del equipo de investigadores. Igualmente ahí está el link para que puedan acceder al mismo. Y este sí es un documento que sí está estandarizado y está autorizada la difusión de esa información. Uy. Que está autorizada la difusión de esa información porque es de un instituto de investigación en oncología y hematología. Entonces, está en un documento Word. Ahí tengo igual un extracto que está en la imagen, ¿no? Que está bastante bien descrito y justamente también menciona el asunto de que estos datos se van a sacar netamente en favor de la ciencia, avance científico y demás, ¿no? Creo que es lo más importante también de la aclaración. A ver si lo puedo volver a presentar. Y bueno, justamente ahí está el link y eso ya es de descarga libre como documento editable. Ahora, hablando del principio de confidencialidad y protección de datos sensibles, la confidencialidad es la obligación ética y legal del profesional de no divulgar información sin autorización. Implica no comentar información fuera del ámbito académico científico, hay que ser muy respetuosos y delicados con eso, evitar la exposición innecesaria de datos personales, justo más adelante voy a mencionar algunos ejemplos y cumplir con las normativas legales, ¿no? El asunto de los ejemplos y ejercicios que voy a hacer a continuación, si es que pueden activar sus micrófonos a alguna persona que tenga algún comentario sobre estos casos hipotéticos, porque sé que es un poco sencillo, ¿no? De que solamente tengo que respetar la información, tengo que ser discreto y demás, y parecen cosas como que bien generales, pero hay situaciones en las que se vulnera la bioética, que he visto que son muy comunes en la práctica clínica, que obviamente es algo que tenemos que mejorar como personal de salud y más aún como investigadores, porque cuando ya se presenta algo, la práctica clínica es atender, ¿no? Pero cuando ya se presenta un documento escrito, elaborado por nosotros, donde está todo nuestro nombre completo y demás, y tiene mucha difusión, y más si es que son en revistas de alto impacto, hay que tener mucho cuidado en todos estos casos de que sí estamos cumpliendo correctamente con las reglas bioéticas. Por ejemplo, estas son situaciones hipotéticas, pero que suelen pasar, que son claramente vulneraciones a los derechos de los pacientes. Un residente comenta el caso de un paciente usando su nombre completo en el pasillo del hospital donde hay estudiantes y familiares escuchando, que suele pasar en el hospital, que por contarle a un colega y demás cuestiones de que sí tengo tal paciente y todo esto, pero
hay más personas cerca, ¿no? El hospital es un ambiente con demasiada gente, tanto pacientes como personal sanitario, y el hecho de que se hable abiertamente de algo así, pero si es un caso bien delicado, realmente es una vulneración a los derechos del paciente. Acá tengo otros dos en el cuadro amarillo, que situación A, que el estudiante muestra un caso clínico con iniciales en lugar de nombre y oculta datos de dirección e historia clínica. Ese es un dato correcto, ¿no? Es una situación hipotética correcta en la que sí se está respetando los valores del paciente y en el otro de que otro estudiante muestra la historia clínica completa con nombre, CI, foto del paciente sin autorización. Eso realmente no se puede hacer, es ilegal y también digamos que se pueden excusar porque son estudiantes, pero siempre al ser estudiantes estamos a cargo de un doctor supervisor, ¿no? Cuando hacía investigación, cuando estaba todavía en la universidad, siempre hay un tutor que está viendo todos los documentos que se presentan, cómo te relacionas con el paciente y justamente para que no se ensucie, por así, la reputación de la institución, ¿no? Porque cuando uno está como estudiante y demás, se entiende que está en proceso de formación, pero ya son cosas que tiene que tener bien en cuenta desde el inicio. Entonces, traten siempre de, si es que presentan algún caso, algún paciente en particular, a veces sé que incluso es bien tentador de que sí, y también docentes nos piden sacar fotografías, pero es bien importante que no se vean, incluso hay que tener cuidado con los tatuajes y también con el rostro, y justamente voy a hablar más adelante de las fotografías que se pueden y que no se pueden presentar, y los datos personales, ¿no? La otra situación, un médico envía en un grupo de WhatsApp de colegas la foto de una lesión sin borrar la cara del paciente, que a veces suele pasar, que sí, tal cosa para interconsulta y demás, pero siempre hay que tener mucho cuidado con el rostro, ¿no? Porque con el rostro, si nos muestran una foto de un brazo, de una pierna, es muy probable que nadie pueda reconocer exactamente de qué tal persona, ¿no? Pero si es que ya es alguna lesión o situación del rostro y se muestra una fotografía del rostro, pues claro, es sumamente sencillo identificar a la persona. Y la pregunta, ¿es correcto este uso de datos clínicos? Claramente no. Justamente lo que hablaba de las fotografías. Aquí tengo unos cuantos ejemplos que justamente son extractos de casos clínicos que están publicados en la revista Cielo y Elsevier, que respetan el asunto de la anonimización de imágenes y documentos clínicos. Es bien importante retirar el nombre porque hay ocasiones en las que, por ejemplo, radiografías. En las radiografías de los hospitales se tiene en la parte de abajo todavía impreso el código del paciente o incluso el nombre y la institución. Esos son datos que se tienen que borrar porque no es necesario saber el nombre del paciente. Ya se está exponiendo el caso con todos los ejemplos y demás. No es necesario que se le ponga un nombre específicamente, ¿no? Y esa parte siempre de las radiografías, borrarla. Dirección y fecha de nacimiento, igual, no son datos relevantes si es que nosotros estamos hablando de un caso clínico, entonces no es necesario ponerlo en el documento. Siempre difuminar o cubrir áreas faciales en fotografías. Reemplazar identificadores por códigos o iniciales. El código de asegurado sí es un dato que de pronto se puede utilizar, pero no cuando son con las iniciales, ¿no? Incluso hay que tener mucho cuidado con como cuál es el código con el que se le identifica a este paciente que estamos usando en el caso clínico, ¿no? Y también un dato sumamente importante, si es que se trabaja con población pediátrica, es necesario incluso a veces blurrear toda la cara. ¿Por qué? En el caso de la población pediátrica, se tiene que tener, obviamente, no pueden autorizar los pacientes como tal, siempre tienen que ser sus tutores, pero usualmente, si es que es algún caso de desnutrición, que es principalmente los estudios que puede ver que si necesitan fotografías del cuerpo completo, siempre no es necesario realmente ver toda la cara. Entonces, blurrar todo eso es un dato sumamente importante en población pediátrica. En adultos, de la manera en la que están los ejemplos, de que no se vean los ojos, ya sea con círculos o con el rectangular, la idea es que no se puede identificar, ¿no? Igualmente, si se tiene tatuajes, es necesario porque igualmente por eso se puede reconocer fácilmente un paciente. Acá hay otros dos casos hipotéticos.
que son un poquito más complejos, ¿no? Que, por ejemplo, un médico presenta un caso extremadamente inusual en un congreso con tanta información clínica y demográfica de que, digamos, no dice el nombre, ¿no? Pero dice la edad exacta, la localidad, la ocupación y antecedentes familiares que los asistentes de la misma ciudad logran identificar al paciente aunque no se haya dicho su nombre. Eso ya es una vulneración de los datos del paciente. Otro de que un estudiante de medicina comparte en un foro privado de Facebook una foto de una radiografía, justamente lo que les mencionaba, con diagnóstico, pero sin el nombre ni número de historia clínica. Sin embargo, un compañero sí reconoce que la radiografía pertenece a un familiar porque recuerda el caso. Esta ya es una situación en la que no es culpa intrínsecamente del estudiante de medicina, ¿no? Porque sí se hizo el respectivo em, corte de que no se muestra ni el nombre ni el número de historia clínica. Sin embargo, ya que otra persona sí pueda reconocerlo, porque es un caso muy inusual, justamente se presentan casos bien particulares cuando se hace una presentación de caso clínico. Esto ya son cuestiones que pueden pasar, pero justamente si es que se ha respetado todo correctamente, si es que llega alguna denuncia o algo por parte del familiar de que, o sea, por la información que están mencionando es sumamente claro que se trata de este paciente, pero si se cumplen con estas normas, entonces no puede haber ninguna repercusión legal y no procedería a la queja por parte del familiar. La declaración de conflictos de interés. Sé que en muchos artículos que usualmente revisamos para búsqueda de información, cuando son recopilación de datos y demás, usualmente no encontramos declaración de conflictos de interés. Cuando dice declaración de conflictos de interés en el paper, dice los autores no tienen ningún conflicto de interés en este caso, no describen de conflictos de interés y demás, ¿no? Pero específicamente en casos clínicos, estudios más experimentales y que ya son más, no de tipo descriptivo, sino ya que infieres en la investigación como tal, es bien importante saber qué es un conflicto de interés. Entonces, son situaciones en las que los intereses personales, económicos o institucionales pueden influir en la objetividad de la presentación. Ahí están justamente las categorías de interés secundario. Financiamiento directo, financiamiento indirecto, generados por el médico, desarrollo laboral y académico. En el financiamiento directo existen muchas ocasiones en las que las empresas farmacéuticas pagan a personal sanitario para poder hacer investigaciones para decir que cierto fármaco, cierto tratamiento es mejor respecto a otro. Entonces, ahí ya no se respeta el asunto de la imparcialidad, porque sí hay un interés de por medio de por qué se está a favor de este tratamiento o por qué no, o por qué se decidió iniciar este estudio como tal. Entonces, ese es un caso de financiamiento indirecto, regalos, viajes, comidas, ahí también estaría el asunto de los viáticos, generadas por el médico, ya negocios personales, recibir comisiones por divulgaciones de pacientes, desarrollo laboral y académico, conseguir prestigio. Sé que, bueno, voy a mencionar justamente casos hipotéticos igual en donde se pueda ver de mejor manera cada uno de estos casos y ver cómo no es tan sencillo, ¿no? De que directamente yo quiero hacer investigación, no tengo ningún interés de por medio y demás, pero en el transcurso de hacer investigación suelen aparecer este tipo de instituciones que incluso por hacer que la institución tenga más prestigio, por ejemplo, con que tienen menor cantidad de tiempo de internación los pacientes que son sometidos a cirugías de programadas, ¿no? Entonces, si tienen menos tiempo de internación, sube el nivel de efectividad del hospital porque significa que trabajan de mejor manera para que se puedan ir de alta rápidamente, que el tratamiento es óptimo y demás. Y por más que sí está bien hacer ese tipo de investigaciones, también hay que ser bien imparciales en caso de que realmente no se tiene un tiempo óptimo o acuerdo a la normativa de tiempo de internación, entonces se quedan usualmente más tiempo y ahí no podemos mentir con los datos, por más que sea para prestigio o no de la institución en la que estamos trabajando, no se puede jugar con los datos así porque la ciencia tiene que ser sumamente imparcial.
Justamente acá los casos que les mencionaba. El caso del cuadro verde, una residente expone en un congreso un caso clínico de tratamiento innovador del cáncer, pero si el estudio fue financiado por una empresa biotecnológica, ahí ya no se tiene esa imparcialidad necesaria, ¿no? Porque por más que se necesita financiamiento, eso es muy cierto, hacer investigaciones y especialmente cuando se hacen con tratamientos que son nuevos, es sumamente caro a veces y especialmente con tratamientos oncológicos, ¿no? Es sumamente caro. Entonces ya se tiene que tener una inversión externa y si es que es por parte de una empresa, pues es necesario poner, esto sí es algo que tendría que ir en los conflictos de interés. En el siguiente recuadro, un médico decide presentar un caso extremadamente raro que ha atendido sin consentimiento, pero que es una gran oportunidad para publicar. Si es que ustedes ya identificaron un caso bastante particular que está como para caso clínico, tienen todos los laboratorios, el paciente ha estado hospitalizado o ha tenido internaciones desde que es paciente pediátrico y demás, todo súper completo, pero el paciente no consiente este estudio, ni modo, no se puede hacer coerción, no podemos ir en contra de los deseos del paciente. O sea, por más que sea por prestigio propio, porque es un caso bastante interesante que se puede publicar en todo lado y demás, pero si el paciente no da consentimiento, no hay nada que hacer. Ahí ya va muy en juego nuestra ética profesional. Y una doctora expone un caso de éxito en el manejo de una enfermedad rara, destacando los logros de su hospital, eso que mencionaba justamente por el prestigio institucional, pero más tarde se descubre que el hospital busca financiamiento público para una nueva unidad especializada. Ahí hay el conflicto de interés de que se está buscando subir el prestigio de una institución y justamente en la que este personal trabaja. Entonces, eso también es algo que tiene que ir en los datos de conflicto de interés, porque por más que se puede hacer, como les menciono, todos estos casos se pueden hacer, excepto el amarillo. El cuadro amarillo totalmente no, si es que el paciente no da consentimiento, ya fue. Pero estos otros casos se pueden presentar, se puede hacer investigación, no es que sin financiamiento... o si hay financiamiento no puedo presentarlo porque no es ético, no, o sea, realmente, como les digo, es costoso y también usualmente muchas investigaciones se hacen para ver cómo es el funcionamiento del hospital, si es que se, se está logrando un porcentaje de recuperación óptimo para que sea considerado un hospital de prestigio. Puede ser, y también puede ser que la institución esté de acuerdo con eso. Sin embargo, es importante para que la población que está leyendo tu paper tenga en cuenta esto para el momento de decidir si es que sí va o no va acorde a lo que están buscando y si sí cumple o no cumple con los principios éticos, entonces es importante dar esta información. Conclusiones. Ese sería el resumen de toda la presentación, que son los 4 pasos para cumplir con la parte bioética: solicitar el consentimiento, mantener la confidencialidad, anonimizar los datos y declarar posibles conflictos de interés. Con esto no hay manera de que alguna institución vaya a decirte de que estás yendo en contra de los principios de la institución o yendo en contra del juramento hipocrático, porque justamente ahí también está el respeto a la vida y al paciente. Entonces, ya puedes continuar con tu investigación de manera tranquila de que estás cumpliendo con las normas bioéticas. Y justamente esto es vital, de que desde el consentimiento informado tengas todo como para poder presentarlo a un comité de bioética para que puedan darte la autorización para la posterior publicación de tu trabajo. Es una parte bastante delicada que a veces parece un poquito lógica, porque sí son situaciones bastante ético-morales que tú sabes si es que estás haciendo algo bien o no, ¿no? Pero hay situaciones en las que justamente por cuestiones de investigación suele complicarse un poco el panorama porque también se trata de manejo de información, manejo de resultados y también la posterior presentación y divulgación de esa información. Entonces siempre hay que ser sumamente responsables con esto y para que no tengas observaciones posteriormente cuando se trate de solicitar el aval bioético para la publicación, porque eso también es algo sumamente importante, el conseguir el aval bioético de una institución. Nosotros no tenemos muchos
comités bioéticos autorizados en la ciudad de La Paz. Hay algunos hospitales que tienen su propio comité de bioética para los estudios que se hacen dentro del hospital, y también nuestra facultad tiene su propio comité de bioética, ¿no? Pero sí siguen ciertos parámetros, y especialmente, justamente menciono ahora, y también les di los links donde pueden conseguir estos documentos de ejemplo de consentimiento informado, porque es algo sumamente importante. Parte desde ahí para también presentar el resto del protocolo y que todo esté acorde a lo que busca defender el prestigio y también los derechos del paciente. Listo, eso sería la presentación de la parte de aspectos bioéticos. Quiero concluir con la frase de buenas prácticas aumenta nuestra credibilidad, respeto y confianza, que es algo que siempre como personal de salud y como futuros investigadores o investigadores junior tenemos que tomar muy en cuenta, porque hacer ciencia es brindar datos justamente para mejorar la práctica médica. Y es muy importante que seamos muy respetuosos con nuestra profesión y también con nuestros pacientes. Y ahí está mi información personal. También para cualquier consulta, duda que ustedes tengan, me escriben o me mandan algún correo, no hay ningún problema con eso. Entonces, finalizada la presentación, quedo atenta a las preguntas que puedan tener de esta primera parte. Perdón, muchas gracias, doctora, por la excelente ponencia. Antes de continuar, me gustaría indicarles a los compañeros que la resolución de preguntas se va a realizar al final para que puedan formularla de mejor manera después de las dos exposiciones. Por favor. Súper. Antes de continuar, entonces, como había indicado, pueden ir poniendo desde ahora sus preguntas en el chat, las cuales van a ser resolvidas al final del taller. Muy bien. Para continuar, voy a presentar a la doctora Micaela Gómez Weber. Es médica cirujana de la Universidad Mayor de San Andrés. Cuenta con un diplomado en educación superior basada en competencias de la UMSA, United States Health Policy Harvard, en 2023. Docente asistencial de la Cátedra de Salud Pública en la UMSA. Cuenta con un curso en Master in Medical Research Design Analysis en Publication 2024. Mentora de investigación en Mission Brain UMSA. Autora de múltiples casos clínicos aceptados en revistas de alto impacto, presentadora de casos clínicos en el Congreso Boliviano de Ginecología Obstétrica 2024-2025 y en la Jornada Científica Boliviana sobre Enfermedades Raras o Poco Frecuentes de 2025, y en el Congreso Boliviano de Ginecología Obstétrica 2025. Puede continuar, doctora, por favor. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. En primer lugar, agradecer a la sociedad por esta invitación y por permitirnos exponer realmente un tema muy importante, y por incentivar sobre todo la investigación en los jóvenes estudiantes, ¿no? Bueno, yo voy a hablarles de dos temas. Voy a compartir mi pantalla y me van a decir si se ve, por favor. Voy a compartir mi pantalla completa. ¿Se ve? Sí, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, ¿verdad? Sí, doctora, sí se ve. Ah, ya, muchas gracias. Yo voy a hablar sobre dos temas. El primero son las reglas de oro en la presentación oral y el segundo es el análisis práctico de un caso clínico, ¿no? Entonces, en primer lugar, bueno, el objetivo, o sea, sí se está realizando un taller, pero es también para enseñarles a ustedes desde la redacción, la estructuración del caso clínico, como lo han hecho el lunes los doctores de manera excelente. Y ahora, bueno, desde la parte ética, y ahora vamos a tratar de hablar un poco de la presentación oral, que es algo muy diferente. Esto se va a dar cuando ustedes ya han terminado la redacción de su caso y lo han presentado a un lugar y se les va a permitir exponer. Entonces, este es el índice. Voy a hablar de 4 puntos importantes: el orden lógico y la claridad, el manejo del tiempo, el lenguaje adecuado y uso correcto de diapositivas. Pero la pregunta clave es, ¿dónde voy a exponer mi caso clínico? ¿Cuándo voy a tener mi exposición oral? Acá tenemos que dividir dos grandes escenarios. El primero es el caso de un contexto académico, es decir, usted como estudiante, como interno o como residente va a presentar un caso clínico, ya sea en la universidad, internado o residencia, por lo cual el público es totalmente diferente. Estamos hablando de internos, estudiantes, residentes y sí algunos especialistas.
Entonces, acá el objetivo de la presentación oral del caso clínico es diferente y por lo tanto el enfoque también va a cambiar. Por otro lado, tenemos el contexto científico, ya sea en una presentación oral con diapositivas o con un banner, podemos hablar de congresos, jornadas y otros. Acá vamos a tener como público especialistas y subespecialistas, por lo tanto, el contexto, el objetivo es diferente. Si estamos hablando de un contexto académico, es explicar una patología. Es decir, yo tengo un paciente que, digamos, tiene neumonía. Entonces, yo tengo que asociar la teoría, lo que dice Harrison sobre la neumonía y cómo se representa la enfermedad en mi paciente. Pero si hablamos de un contexto científico, yo tengo un paciente con una patología diferente, o sea, algo que lo vuelve único, que lo vuelve novedoso, y su manejo también va a ser único, diferente y novedoso, ¿no? Son dos objetivos diferentes. Acá, por ejemplo, quise ponerles un ejemplo de que, por ejemplo, todos conocen la apendicitis, ¿verdad? Y el tratamiento en el 99% de los casos, bueno, dependiendo del caso, la guía es quirúrgico, apendicectomía. Pero acá, en este caso clínico, podemos ver qué tenemos. Tenemos la hernia de Spiegel y apendicitis aguda necrosada. O sea, para empezar, que el caso es diferente. O sea, es algo único, algo que no sucede continuamente. Y acá, además de que la patología o el paciente es único, el manejo también es diferente, porque no solo se va a hacer la convencional apendicectomía, sino que además se hace reparación de hernia con técnicas especializadas porque es un cuadro complicado, ¿no? Entonces, una vez teniendo diferenciados esos dos contextos, decirles que para el taller se les pide, obviamente, creo que hay que encontrar un punto medio, ser bastante académico, es decir, tratar de transmitir un mensaje, una enseñanza, pero también destacar lo novedoso y lo único de su propio caso clínico, ¿no? Ahora, empezando con el primer punto, tenemos el orden lógico y claridad. Ya los doctores les han explicado excelentemente la estructuración del caso clínico. Yo quería dividirlo en dos. En primer lugar, tenemos todo lo que concierne a la presentación del caso como tal, la presentación del paciente, cómo se le diagnosticó, qué manejo se hizo. Por otro lado, tenemos la parte teórica, es decir, la introducción sobre la patología que yo voy a describir, las similitudes o contradicciones encontradas con mi caso versus las guías o la bibliografía, la justificación del manejo, por qué hemos decidido tratar de esta forma, y por último, discusión y conclusiones, ¿no? Entonces, ahora, teniendo en cuenta este orden lógico y claridad, quiero mostrarles un ejemplo. Acá tenemos, esta es una presentación que, bueno, este caso clínico se presenta en las jornadas de enfermedades raras. Y estas fueron las diapositivas que les presentó la doctora Lady Ledesma. Entonces, quiero que se fijen el orden que hemos decidido seguir con estas diapositivas. En primer lugar, podemos leer el título. Evaluación genética de un feto con diagnóstico de trisomía 18 y megavejiga. Reporte de caso. Tenemos la introducción. Acá vamos a hablar sobre trisomía 18 por un lado y por otro lado sobre megavejiga. Fíjense cómo hablamos de la trisomía, imágenes, chanchas. Estamos hablando de la introducción. Luego vamos a hablar sobre los objetivos. Los objetivos son muy importantes porque vamos a verlo más adelante. Pero luego de los objetivos que tenemos, tenemos la metodología. En este caso no es muy relevante porque es un estudio descriptivo. Luego tenemos la descripción del caso clínico y ya empezamos con la anamnesis, el examen físico, cómo se hizo el diagnóstico. Fíjense, tenemos el estudio invasivo que es la amniocentesis, la junta médica que se realizó, la discusión, la conclusión y eso es todo, ¿ok? Entonces, acá se está siguiendo un orden lógico, ¿no? Luego, hay algunos puntos a tomar en cuenta para la descripción o para seguir ese orden. En primer lugar, tenemos que se debe seguir la estructura clásica INRAP adaptada al caso clínico. ¿Qué es esto? Es una forma de estandarizar los componentes de una investigación y se adapta al caso clínico. ¿Por qué?
En primer lugar, tiene una introducción breve, contextualiza el caso, es decir, nos va a hablar de la enfermedad, de la rareza, etc. Al final, cuando hablemos del caso clínico, quisiera por favor que los que están presentes se puedan anotar en una hojita, porque para evaluar el caso clínico me va a servir que lo tengan a mano, ¿no? Entonces, vamos a evaluar la estructura clásica, que tenga introducción, presentación del caso, discusión y conclusión. Luego, tengo que evaluar que se relate una historia de forma secuencial, casi que en el mismo orden de la historia clínica. Motivo de consulta, antecedentes, historia de la enfermedad actual, etc. Luego, tenemos que tener en cuenta que se debe relatar solo lo esencial, es decir, si bien en algunas patologías me importa el estado civil, la ocupación del paciente, en otros casos no son datos muy relevantes. Ahora, vamos a hablar de que es muy importante que para conocer mi caso clínico yo tengo que haber visto en la bibliografía que ya existe qué es lo que normalmente se debería hacer en esa patología. Digamos, en la neumonía, ¿cómo se diagnostica? ¿Qué escalas se usan? ¿Qué antibióticos son los de primera línea? Acá en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Y tengo que comparar si es lo que se hizo con mi paciente del caso clínico. Y si no se hizo eso, ¿por qué? ¿Por qué no se siguieron las guías? El paciente tenía un patógeno resistente, el paciente era alérgico, no había la disponibilidad de ese fármaco en el hospital, etcétera. Luego, discutir lo particular o lo general, mantener la claridad y brevedad. Eso es algo muy importante. Sin embargo, en cuanto a la duración del tiempo, es muy difícil determinar cuánto tiempo voy a tener yo para exponer, ya que la mayoría de las veces no lo defino yo, sino me lo dan, ¿no? Hasta ahora he visto que el tiempo más frecuente han sido 15 minutos, pero son 15 minutos para la exposición de la parte teórica y para la presentación del caso. Y yo tengo que saber distribuir eso, siempre dándole prioridad al caso clínico. Es como cuando se presenta un trabajo de investigación. ¿De qué va a servir de que yo hable de toda la teoría que en realidad ustedes ya la saben si no termino de presentar mi investigación? O sea, ¿qué es lo que yo hice? ¿No? Entonces tengo que tener una buena distribución del tiempo y del contenido. Luego finaliza con un aprendizaje y mensaje clave, que esto es lo que les decía la doctora Camila en la anterior sesión, ¿no? Que las partes finales, tanto la discusión como la conclusión y por último el mensaje que yo quiero dar a la población con mi caso clínico son puntos muy importantes, ¿no? Porque es con lo que se van a quedar al final de todo. Entonces, esto en relación al orden lógico y claridad, ¿de acuerdo? Hay un orden preestablecido, podemos seguir el IMRAT y además del IMRAT tenemos dentro de la narración o la presentación del caso tenemos el orden cronológico como en la historia clínica y además de eso tengo que tener la capacidad de agarrar mi caso clínico y compararlo con la literatura existente. Ahora, para hablar de el manejo del tiempo, el lenguaje claro y además de las diapositivas, me he basado en estos 3 artículos que son muy interesantes. En primer lugar, este primer artículo nos habla sobre que este grupo de personas, los autores, han desarrollado una rúbrica o una cartilla de calificación que estandariza los aspectos a tomar en cuenta. Ahorita se los voy a mostrar. Esta segunda nos da 10 reglas para elaboración de diapositivas y pues esta última nos da en general consejos principalmente para la exposición ante grandes públicos. Entonces, esta es la rúbrica de la que les hablaba y vamos a hablar del manejo del tiempo y lenguaje adecuado. Como pueden ver en esta rúbrica, nos evalúa todo, no solo la presentación oral, sino en general el contenido del caso clínico. Tenemos la parte de la historia, la información importante, y no sé si pueden alcanzar a leer, en varias partes menciona que no debe ser redundante. O sea, de nada sirve que efectivamente yo coloco mucha información, informo muy bien a la audiencia sobre qué es mi caso clínico, pero en algún punto voy a redundar en la información excedente, ¿no? Entonces, eso igual puede llegar a quitarles puntos al momento de una presentación. Luego tenemos el examen físico. Los signos vitales es muy variable dependiendo de la patología que vayan a presentar. Por ejemplo, en mis casos clínicos, yo presento pacientitas que están embarazadas, ¿no? Entonces es
no en todo se necesita o se ve como muy importante los signos vitales de ingreso. Sin embargo, por ejemplo, si estamos hablando de una paciente que es hipertensa, de alguien con patología pulmonar, obviamente voy a tener que incluir frecuencia respiratoria, cardíaca, la saturación, etcétera, ¿no? Luego vamos a hablar del examen físico, laboratorios y el manejo que se le dio. Pero fíjense en esta última tabla cómo nos clasifica, ¿no? Con principiante, competente y maestro, que aquí se los puse. En primer lugar, la duración. Se dice que una presentación principalmente académica, en donde no se necesita una introducción muy larga, la duración es de 5 a 8 minutos, ¿ya? La organización es clave, ya saben, IMRAT más orden cronológico, like, historia clínica. Ahora, el uso de distractores o muletillas, eso es muy importante, ¿no? Se evalúa cuántas muletillas se usan, en qué casos, si son malos conectores entre las ideas que yo quiero expresar, el tono y uso de la voz, fíjense cómo esto se evalúa, o sea, es algo que sí se evalúa. Ustedes pueden decir, o sea, tenemos todos compañeros que son genios, son investigadores, sin embargo, no pueden expresarse de manera correcta, son un poco tímidos, pero esto a nivel internacional sí es un parámetro evaluado, ¿no? Como el tono y el uso de la voz. Además de saber argumentar, es decir, tú estás presentando tu caso clínico y si yo te pregunto, ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué no han hecho esto otro? Hay que saber argumentar el por qué. Ahora, pasando a la tercera parte, que es la parte de las diapositivas, acá me voy a basar en el artículo que les mostré de las 10 reglas más importantes para la elaboración de la presentación. Y la verdad es que esto lo encontré después porque cuando nos tocó exponer en el congreso con diapositivas, ha sido un caos porque tú llegas y, digamos, eres bueno haciendo diapositivas en la universidad, dices, ya supe, voy a usar Canva, Prezi, lo que sea, pero es que en realidad no, para un congreso no dependes de tu creatividad ni de qué tan bueno eres haciendo diapos, sino que te tienes que someter o regir a parámetros específicos, ¿no? Eso en general en las presentaciones orales. Entonces, en primer lugar, la primera regla, y también en esta parte, esta diapositiva igual es del artículo. Al final, en la presentación está el link de los artículos. Acá me dice cómo se cumple la regla 1, la regla 3, 7 y 8, la regla 4, etc. ¿Cuál es la regla 1? Solo una idea por diapositiva. Es decir, si yo quiero presentar una patología, no puedo poner etiología y fisiopatología en la misma diapositiva. Si yo quiero presentar causas y factores de riesgo, no pueden estar en la misma diapositiva. Fíjense cómo acá me menciona el background y divide. O sea, esta es la diapositiva borrador, la primera. Y más adelante, la regla 1 me dice que todo el contenido de esta diapositiva lo tengo que dividir sí o sí en dos partes, que van a ser 2 diapositivas nuevas. ¿Ya? La segunda regla, dedica solo 1 minuto por diapositiva. Esto es un poco relativo, pero es en realidad lo que se debería seguir. 1 minuto por diapositiva. Es decir, si tengo 15 minutos, solo deberían ser 15 diapositivas. Esto es un poco difícil porque a veces es contradictorio con la regla de no ser muy redundantes, no poner mucho contenido, ¿no? Pero hay que encontrar un equilibrio. Luego, tenemos la regla 3. Utiliza el título para expresar el mensaje. Es decir, de preferencia, no poner un título como, por ejemplo, en esta presentación dice diapositivas, ¿verdad? Eso, al momento de presentar un caso clínico, se debe evitar. Más bien, tengo que poner un título que le dé un mensaje. Es decir, por ejemplo, presentación del caso clínico, megavejiga recurrente, algo así. Además de eso, tenemos la regla 4, que incluye solo lo esencial. Como les mencioné, acá pueden ver esta parte de rojo que dice que todo lo redundante se debe eliminar, ¿no? Acá, da crédito adecuado se refiere a poner la bibliografía. La bibliografía en las presentaciones depende mucho igual de cómo le soliciten, también depende de la propia persona, pero lo que he visto que es más recurrente y también esta guía, por ejemplo, menciona que a veces nosotros ponemos como que en nuestras presentaciones gracias y al final ponemos bibliografía,
¿verdad? Pero en estos casos tengo diapositivas, por ejemplo, si me da la anamnesis sin motivo de consulta al paciente, ahí no va a haber bibliografía. Pero si estoy hablando de la patología y presento el cuadro de un esquema, perdón, de una escala o un esquema, ahí abajo, esa diapositiva sí tiene que tener su bibliografía respectiva, ¿ya? Si no tiene la bibliografía y si estoy citando algo que no es mío, ese es un problema y sí nos puede quitar puntos. Número 6. Aprovecha, esto es ya si agregamos videos, material audiovisual. Lo vamos a omitir. Luego tenemos esta parte que es mejorar el diseño visual. Nos recomienda que el fondo no tiene que ser un color oscuro, no tiene que tener patrones, tiene que ser un fondo liso, ¿no? Y por último, práctica con las diapositivas. Algo muy importante que de verdad quisiera recomendarles es que practiquen con las diapositivas, o sea, realmente tengan la presentación hecha antes y un día antes practiquen tanto con el tiempo determinado como con la presentación. ¿Por qué? Porque cuando uno expone, o sea, se lanza al éxito, varias veces he visto y me ha pasado que estamos exponiendo, pero nos quedamos, o sea, nos quedamos en la parte de teoría o no hemos presentado ni siquiera los resultados de nuestro trabajo y ya nos están cortando el tiempo, ¿no? Incluso en un congreso nos han dado 20 minutos y nos han cortado a los 12. Entonces, es como que yo tengo que estar preparada para conocer mi tema y realmente ajustarme al tiempo, ¿no? Ahora, en cuanto a las diapositivas, acá podemos ver cómo las reglas están aplicadas. Esta de acá, a ver, déjenme ver si lo puedo hacer así. Ya. Acá tenemos la primera diapositiva, que esta es el borrador, digamos. Acá ya tenemos la diapositiva con los errores identificados. Tenemos la regla 1, no sé si recuerdan cuál era, que era no tener más de una idea en la misma diapositiva. Tenemos la regla 3, 7 y 8 que se refiere al título. Mi título tiene que mandar un mensaje. La regla 4 se refiere a que no tengo que ser nada redundante. La regla 5 me habla sobre la bibliografía. Y la regla 6 y 7 me habla sobre que las imágenes tienen que ser lo más llamativo de mi presentación, dependiendo del caso, ¿no? Entonces, fíjense cómo lo ha adecuado, o sea, ha aplicado todas estas reglas y acá tenemos sus nuevas diapositivas. Tenemos estas dos, o sea, de esta diapositiva han salido estas dos. En primer lugar, el título sí me cuenta algo, llama mi atención, no habla solo como que background o diapositivas. Y aquí me expresa una idea y aquí a este lado me expresa otra idea, ¿no? Entonces, eso. Acá tenemos otras diapositivas en donde podemos ver algunos errores. En primer lugar, en esta de acá es igual de uno de los artículos. ¿Y qué me dice? En primer lugar, el texto es muy pequeño. Hay muchas líneas de texto. De por sí la diapositiva tiene un fondo oscuro y con patrones. Además de eso, los gráficos son muy pequeños, ¿no? Entonces, digamos que este es un ejemplo de cómo no se debe hacer. Igual acá, esta es una diapositiva, es mía, en donde nosotros pensábamos que sí se veía, seguíamos el tamaño de letras y 18, 25, pero es que en realidad no se ha visto bien. O sea, se ve realmente así como ustedes lo ven, así borrosito, así se ha visto. Y es porque no hemos seguido las reglas, estas reglas mencionadas, ¿no? Otra cosa muy importante y que creo que está en el artículo como tal, pero no lo agregué, es que nos recomiendan siempre mantener el estilo en todas las diapositivas. Es decir, si en una uso un tipo de letra, tamaño de letra, subrayado o negrillas y logos, tengo que usar eso en todas las diapositivas. Es más, nos menciona que para la presentación de un caso clínico, digamos que es institucional, y yo voy a usar logos, se prefiere que que incluyamos el logo en el modelo de la diapositiva y se replique. Y ustedes dirán, no, pero qué feo va a ser cargado, que no sé qué, pero les voy a mostrar un ejemplo. En primer lugar, ahora sí, no sé si sería muy bonito que participen, si pueden poner el micrófono o tal vez en el chat,
Que ustedes me digan, acá yo les presento dos banners que hemos visto en uno de los congresos, en donde no les digo que uno esté bien y el otro mal, sino que quisiera que ustedes evalúen bajo su propio criterio cuál les parece que cumple o no las reglas, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el color, el orden y la disposición de los gráficos. Este banner de acá, que es el blanco, este ha ganado el concurso de casos clínicos, ¿no? Este es el ganador. Ese va a ser nuestro parámetro. Entonces, no sé si alguien puede decirme algunas cosas que ha encontrado, algunos errores, correcciones, tal vez. O tal vez por el chat. ¿Nadie? No sé si me pueden ayudar a leer el mensajito, porfa. Sí, nos indica Catherine Rocha el tamaño de... Ay, no me permite. El tamaño de la letra. Ya, ¿cuál está mejor, cuál está peor? Nada. El B. El B está peor, ¿verdad? Está más chiquito. Muy bien, excelente. Eso es algo, por ejemplo, que yo no incluí, pero qué excelente ojo. Muy bien, Catherine. Por un lado, vamos a empezar por ahí. En primer lugar, efectivamente, la letra en el B está muy chiquita. Está muy chiquita. En el A está mucho mejor, ¿no? Por otro lado, el color. Fíjense, acá cuántos colores encontramos. Aquí en el fondo uno, acá hay dos colores, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Más o menos 10 colores, ¿no? Acá es un fondo de un color liso, es un color neutro y es claro, ¿no? Entonces, en teoría debería ser más fácil para mí leer este. En segundo lugar, tenemos orden y disposición. Acá, no les voy a mentir, a mí me gusta mucho este banner porque es bastante colorido, todo, pero nos fijaremos un poquito la disposición. Jesús. Ya. Fíjense cómo tenemos la cronología, tenemos acá, no sé si alcanzan a ver, pero es como que aquí me menciona una fecha, acá me menciona otra fecha, acá arriba están los datos del paciente, fíjense cómo incluye hasta su profesión, acá tenemos el laboratorio, signos vitales, antecedentes, diagnóstico posoperatorio, seguimiento y aquí fíjense cómo está la fecha. Es decir, este caso clínico nos redacta por fechas. Es como que el paciente llegó ayer o lo hemos operado, en 5 días le hago su seguimiento. Así nos está redactando el caso. Sin embargo, hemos visto que hay un orden a seguir, ¿verdad? Veamos cómo nos lo redacta acá. Acá, en primer lugar, nos pone introducción, ¿no? Entonces nos habla un poco de la enfermedad. En segundo lugar, fíjense, no sé si alcanzan a ver, nos pone objetivo, nos habla de metodología. Y en el caso clínico nos cuenta motivo de consulta, enfermedad actual, examen, altura uterina, nos habla mucho de Ginecobste, nos habla del, aquí al final está la discusión y la conclusión. Y por último, su bibliografía, y si quieren el artículo, les pone su QR, ¿no? Entonces, si hablamos de estructura, este está mucho con la estructura más parecida a lo que hemos leído en nuestra bibliografía, ¿no? Porque eso también es algo muy importante. O sea, yo podría decirles, chicos, no es que hagan así porque a mí me gusta así o porque yo he visto que es mejor así, pero la verdad es que no. Tratamos siempre de basarnos en guías, ¿no? En guías y en bibliografía como que de impacto. Entonces, el orden que hemos visto en esas guías no se sigue en uno y en el otro sí, ¿no? Ahora, Jesús, ¿qué hice? Ahora fíjense estas diapositivas. No sé si alguien me puede decir o me puede indicar en el mensaje qué diapositivas creen que están mejores para la presentación de un caso clínico. ¿Qué diapositivas cumplen mejor las condiciones o las reglas que hemos visto? Osiris Light indica la A cumple. Isabel Sarsuri de igual forma. El inciso A. Súper.
Súper, súper. Sí, ya, la A. ¿Por qué? Porque hemos visto, ¿no ve? Tiene que ser un fondo liso, tiene que transmitir una sola idea, tiene que tener un título que me transmita un mensaje, bueno, y más o menos, ¿no? Tiene que tener su bibliografía, los gráficos tienen que estar grandes. Y fíjense cómo aquí sí se cumple lo de los logos. O sea, estas son dos diapos diferentes, pero en todas sus diapositivas encontraríamos estos dos logos, porque ya están incluidos en el modelo de la diapositiva, ¿ya? Y esto de acá, bueno, pues, o sea, sí, a veces uno quiere ser como que, digamos, me gusta el color y de hecho les voy a mostrar ya mis diapositivas y van a ver que también hay muchos errores, pero, por ejemplo, técnicas de, no me dice técnicas de qué, acá estábamos hablando de histeroscopía, creo, pero no me dice el título, ha sido opacado por la imagen, ¿no? Y entonces eso. ¿No? Y estos, o sea, del Congreso, estas diapositivas de acá son de los expositores internacionales. O sea, estas diapos son de un doctor que realmente podría decir que sí conoce de la exposición, o sea, de las reglas de, ¿no? Entonces eso. Ahora, antes del ejemplo práctico guiado del caso clínico, quisiera mostrarles las diapositivas que yo hice para que las critiquemos juntos. La verdad es que en este caso, igual, o sea, vamos a ver que son diapositivas bastante cargadas. La letra, como les digo, no ha sido el tamaño adecuado. Sí hemos tratado de hacerlo como de un fondo claro, uniformarlo. Sin embargo, no se ha visto, ¿no? Entonces, y otro defecto, ¿cómo se diría? Otro problema que hemos tenido es que tampoco hemos respetado la parte del contexto. ¿Por qué? Porque acá, no sé si pueden ver, o sea, en este caso, fíjense cuántas diapos tengo de tiapatogenia. Tengo una, tengo dos, tengo tres, clasificación. Y esto ha sido para presentar algo en un contexto científico. Entonces es como que estaba intentando explicarles fisiopatología a los subespecialistas, ¿no? Entonces, está por demás decirles cómo nos ha ido en ese congreso, ¿no? Pero así. Ahora sí, vamos a hablar sobre el ejemplo práctico guiado. Para este ejemplo, tengo 4 artículos y Dios mediante se los voy a pasar los 4 porque están en formato Word para que ustedes puedan realmente rayar, editar, agarrar y, o sea, poder identificar mejor los errores. Tengo 4. Este que es el primero, que en este van a encontrar más errores porque es el primero que hemos hecho, ¿no? Luego tenemos este de acá, que es uno que se ha publicado en la revista de La Paz. Entonces, en teoría es el que tiene mejor estructura. Tenemos este de acá, que hemos mandado a la revista de La Sociedad. Y algo muy importante, que, bueno, a mí me gusta mucho, es que La Sociedad es de las únicas, como que de las únicas revistas que te lo corrige, pero de una forma muy minuciosa. O sea, La Sociedad te manda los artículos con las correcciones en comentarios, pero de cada palabra. O sea, si una coma está mal, pues te dicen, autor, le recomendamos cambiar esta coma. Entonces, sería bueno poder facilitarles un borrador así para que ustedes puedan ver que es en lo que más se fijan las revistas, ¿no? Al momento de presentar los casos clínicos. Y el que vamos a analizar ahora es este de megavejiga, que es el que se ha presentado en la de enfermedades raras y el que también se ha presentado en el, ¿qué se llama? En el Congreso de Ginecoste, ¿no? Entonces ahora vamos a presentar esto. Me dicen si se ve ya. Quiero abrir rúbrica por un lado y quiero abrir megavejiga por otro. O sea, pero hasta el momento todo bien, ¿verdad? ¿Se ha entendido? ¿Se ha escuchado? ¿Todo bien? Ya, Sí, súper. doctora. Ya, ahora sí. En primer lugar, también les voy a facilitar esta rúbrica porque es algo que realmente nos ha ayudado. Acá podemos ver cómo hay diferentes criterios, creo que son 8 criterios para evaluar la presentación oral de un caso clínico.
Tenemos la calificación de 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Desde deficiente hasta excelente. Entonces, vamos a analizar con esta rúbrica uno de los artículos. No vamos a tardar mucho, ya. No se aburran, por favor. Ya. En primer lugar, aquí está uno, fundamentación científica. ¿Qué es lo que evaluamos en fundamentación científica? Uso de guías y literatura actualizada. Igual les mostraré, este es el casito de megavejiga. Este igual se ha enviado para publicar. Lo he separado por colorcitos para que lo veamos mejor, ¿ya? Esto es in extenso, pero también tenemos el abstract para congreso, pero ese está un poco incompleto, ¿ya? Entonces, en primer lugar, tenemos la fundamentación científica. ¿Qué voy a evaluar acá? Uso de guías, es decir, que sí se base en bibliografía o guías probadas, que no sea medicina basada en la experiencia. Porque, ¿qué pasa? Digamos que yo tengo un caso clínico que es de un hospital determinado y al doctor le ha pasado que ha hecho un manejo, pero este manejo no está, o sea, no es oficial, no es algo que mandan las guías. Este manejo el doctor lo ha hecho porque lastimosamente el paciente no tenía dinero, no había recursos tantos. O sea, ahí medio que tengo que justificar por qué pasó eso, ¿de acuerdo? Acá, uso de guías que sean y literatura actualizada, integración de fisiopatología y coherencia en el razonamiento clínico. El amarillo, ¿verdad? Entonces acá vamos a ver igual el amarillo. En primer lugar, estoy en la introducción y voy a ver, la literatura internacional reporta una sobrevida en los fetos de vejiga aproximadamente 46%. La literatura internacional. A ver, este autor me está diciendo que según ha leído en la literatura internacional hay estos porcentajes. Voy a ir, y fíjense cómo es la primera referencia. Entonces me voy a ir a sus referencias y no puede haber algo viejito, ¿ya? No puede haber algo viejito, es decir, fíjense, la primera referencia, del 2022, súper, ¿no? Porque las bibliografías se trata de que sean dentro de los últimos 5 años. Luego, ¿qué más tenemos? Fisiopatología. Acá me habla, la etiología es heterogénea entre las causas más frecuentes, o sea, causas de megavejiga. Tenemos la obstrucción del tracto urinario, las válvulas uretrales posteriores, tantos. Pero en ningún momento me habla de la fisiopatología. O sea, me habla por qué se desarrolla, pero no cómo. Entonces acá medio que me hace dudar, ¿no? Entonces, vemos que cumple con literatura actualizada, pero no fisiopatología. ¿Cuánto le ponen? ¿Cuánto le ponen? ¿Cuánto le ponen? Le vamos a poner un 3, digamos, ¿no? Luego, acá tenemos el 2. Presentación del caso. Tiene que seguir claridad, orden lógico, pertinencia de la información, es decir, que no sea excedente y uso correcto del lenguaje médico en tercera persona y con un lenguaje bastante formal y científico, ¿no? Vamos a ver dónde tenemos verdecitos. En la presentación del caso. Acá. Paciente acude a su control prenatal. Acá quiero que lean. Aquí está la presentación del caso. Es todo esto que está en azul. Paciente femenina de 40 años, en su segunda gestación, con el antecedente de cesárea previa, acude a su control prenatal. O sea, fíjense cómo acá el único antecedente importante para mi caso es que tenía una cesárea previa. No estoy poniendo más patológicos, personales ni familiares. Acude a su control prenatal, o sea, ya he puesto antecedentes. Estoy poniendo motivo de consulta. Acude a su control prenatal sin referir molestias, sino que portaba una ecografía del primer trimestre en donde el feto tenía una alteración. Tengo motivo de consulta. Después de realizar la historia clínica completa y un examen físico minucioso, se procede con la ecografía estructural fetal. O sea, estoy yendo en el orden, ¿no? Estoy cumpliendo efectivamente el orden. Entonces acá, como que orden lógico, en esta parte de morado estoy hablando de cómo se hizo el diagnóstico, que es lo que vamos a ver ahorita. Digamos que en claridad y orden igual, vamos a poner un 4. Acá, en la parte de diagnóstico, tenemos que el diagnóstico, tengo que explicar, o sea, un caso clínico para que tenga buena nota, tiene que explicar el proceso diagnóstico, los diagnósticos diferenciales y la justificación de por qué han elegido ese diagnóstico. O sea, por qué se concluye con ese diagnóstico, ¿no? Que es lo de azulito. Entonces, veamos qué hay acá en azulito.
Tenemos que en primer lugar, la paciente, o sea, el primer dato para hacer el diagnóstico ha sido que la paciente portaba una ecografía, ¿ya? Entonces, después de esa ecografía, el médico no se ha conformado, no ha dicho, ya, perfecto, según esta ecografía privada, tienes tal malformación, yo te creo. No. Lo que hizo fue realizar la historia clínica completa para ver si había algún factor de riesgo, etcétera. Examen físico minucioso para ver si había alguna particularidad y recién va a proceder con la ecografía estructural, que nos da las partecitas del bebé, ¿no? Que hace el propio médico. Y acá nos van a presentar múltiples alteraciones morfológicas, o sea, no solo su vejiga grande. Y fíjense cómo acá dice, con todos estos hallazgos se decide realizar estudios genéticos. O sea, no hemos concluido un diagnóstico todavía. Hemos hecho un estudio ecográfico que nos ha dado como hemos determinado la alteración, pero no hemos determinado la etiología. Entonces, nos dice que, según la guía, el siguiente paso a tomar es realizar estudios genéticos para saber si está asociado a alguna malformación, cromosomopatía, alguna alteración genética, ¿no? Entonces, para eso vamos a hacer la amniocentesis. Acá nos dice que ya se hizo la amniocentesis y la muestra de líquido amniótico se manda para determinación de cariotipo y PCR, ¿no? Entonces, fíjense, acá se pone la determinación del cariotipo, o sea, esta tabla me dice cuál es el resultado del cariotipo, esta otra tablita me muestra el resultado de la prueba de la PCR, y acá nos dice, concluyendo, o sea, después de estos estudios genéticos, recién se concluye compatibilidad con síndrome de Edwards en mosaico, ¿no? Entonces, ya hemos concluido con la parte diagnóstica, cumple. ¿Qué es lo que no cumple? En ningún momento me han hablado de diagnósticos diferenciales. Es decir, en ningún momento me han hablado de cómo han descartado obstrucción de vías urinarias, las válvulas preexistentes que también pueden obstruir el flujo de orina. O sea, no, ¿no? Entonces, medio que eso me hace dudar, no cumple. ¿Ya? Ahora, vamos a pasar a tratamiento. ¿Qué es lo que voy a evaluar en tratamiento? Que el manejo sea individualizado, o sea, que he agarrado y me he ajustado a la situación, a la patología, al caso de mi paciente. Y además de eso, que he considerado complicaciones del caso. Entonces, lo que está demorado, ¿no ve? En primer lugar, que en esta paciente, después de haberse hecho el diagnóstico de síndrome de Edwards, no se procede con un manejo inmediato, sino que ¿qué se hizo? Se hizo una junta médica. ¿Quiénes participaron en esta junta médica? Medicina materno-fetal, genética, psicología, neonato y trabajo social. O sea, sí se ha individualizado el caso, ¿no? Posteriormente se realizó un asesoramiento a la paciente y a la familia apoyados con psicología. Y se les ha explicado qué cosa, el pronóstico malo para la vida y función del feto, ¿no? Entonces, sí se individualizó, sí se han considerado las complicaciones. Acá vamos a poner 5. Y eso en cuanto al caso clínico. Ahora, vamos a ver la parte teórica, análisis crítico y aprendizaje. Se identificaron los puntos clave. Tengo una reflexión ética. Vamos a ver. Por un lado, sí se identifican puntos clave. ¿Dónde? En la discusión y en las conclusiones. La megavejiga fetal es una anomalía rara y clínicamente significativa. Chan, 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 chan. Listo. Acá me está diciendo por qué es importante y más abajo compara mi caso con otros casos, ¿no? Con otra bibliografía. Luego, reflexión ética. Eso principalmente está acá. Mi reflexión ética es que el abordaje integral y precoz de las anomalías fetales favorece una toma de decisiones informada, empática y basada en la evidencia. Ya, entonces esto sí cumple. Listo. Y por último, tengo la parte de la presentación oral, que son claridad, síntesis, uso de recursos visuales y calidad de las respuestas al jurado, ¿no? Entonces esto. Ya tengo un puntaje determinado y esas en general son las partes que se califican de un caso clínico. Como vemos, sigue el modelo IMRAT,
Es decir, tiene su introducción. Para empezar, que tiene el resumen, las palabras claves, tanto en inglés como en español, ¿no? Pero esto ya les hablo del caso clínico como que en texto. Hemos visto que para la presentación oral es diferente. Entonces, tengo la introducción, voy a tener la parte de la presentación del caso clínico y dentro de esta presentación sigo el orden de la historia clínica, o sea, sigo el orden cronológico, ¿de acuerdo? Después de presentar el caso clínico, desde la presentación del paciente, cómo se hizo el diagnóstico y cómo se manejó, tengo la discusión y por último tengo las conclusiones, ¿no? Y la bibliografía, obviamente en formato Vancouver, no más de 5 años. Entonces, creo que con eso terminaríamos. No sé si tienen alguna pregunta, observación, sugerencia. Perdón. Súper, muchas gracias, doctora, por la excelente ponencia. Entonces, pasamos a lo que es la ronda de preguntas. Antes de entrar a esta, se les indica a los compañeros que terminadas las rondas de preguntas se va a indicar la palabra clave para el día de hoy. Por favor, a los compañeros pueden ir poniendo sus preguntas. Mientras tanto, tal vez las primeras... entonces, tenemos primero a Kanabiri Chura Karen Anay. Muy buenas noches, estimadas doctoras. Primero, felicitarlas por las ponencias que nos dieron y también a la doctora Weber, que me siento muy afortunada de haber sido su estudiante hace unos años en farmacología. Ha sido de verdad un honor poder escucharla y ahora es increíble la trayectoria que ha tenido en tan poco tiempo. Yo quisiera pedirle su experiencia de cómo consiguió esta oportunidad académica, cuánto tiempo le demandó realizar todo este proceso, quiénes la guiaron en el proceso y qué impactos está teniendo la publicación que realizó en su carrera. Por favor, doctora. Ya, en primer lugar, muchas gracias. Ya, muchas gracias. De verdad, gracias a Dios también por permitirme compartir esto con ustedes. Uy, es una pregunta como que muchas partes, ¿no? A ver, en primer lugar, mi primer caso, que es el que les mostré en la diapositiva, no sé si han logrado ver, yo lo publiqué con un docente de cirugía en mi quinto año, ¿ya? En mi quinto año. Y es lo que yo les invito a hacer a ustedes. O sea, ustedes ya están yendo al hospital, algunos van desde tercero, dependiendo de la materia, tienen desde tercero, cuarto y quinto. Entonces, siempre que ustedes vean un caso raro, algo que les interese, porque les estoy hablando de mi primer artículo, no era algo raro, era como que colecistectomía en la embarazada. O sea, un montón de embarazadas se sacan la vesícula todo el tiempo, pero para mí era raro, era novedoso. Entonces yo agarré y yo le dije al doctor, o sea, ustedes saben que nuestra carrera es de mucho de autoformación, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que agarrar y decir, ¿sabe qué, doctor? Yo quiero hacer esto. Entonces, es como que y yo vi ese caso, o sea, en cirugía es como que no teníamos muchas pacientes mujeres y esa era la única embarazada que teníamos. Entonces, para mí se me hizo raro. Y yo le dije, doctor, por favor, yo quiero hacer este caso. Y el doctor me dijo, ya, súper, entra a la cirugía. Y yo entré a la cirugía, saqué fotos y yo armé el caso. Y al principio no conocía de guías, no tenía mucha formación en investigación, entonces agarraba casos clínicos publicados en PubMed y comparaba. Así yo armé mis primeros casos. Es como que este caso es muy bueno, este es muy bueno, y la estructura yo la agarraba y la comparaba, ¿no? Comparaba y así saqué el primero. El doctor lo revisó y, o sea, me lo aprobó, ¿no? Lo mandamos a una revista, nos la rechazaron porque, o sea, no lo rechazaron, sino que pasó mucho tiempo, o sea, después de 2 años recién nos respondieron de esa revista, así. Pero luego ya los otros han sido en el internado. En el internado realmente, gracias a Dios, he podido sacar más porque descubrí lo que me interesaba, ¿no? Entonces a mí me interesaba la ginecobstetricia, entonces yo agarraba cualquier caso, o sea, cualquier caso y decía, pucha, qué raro, lo quiero escribir, lo quiero redactar, me parece muy interesante el manejo que han hecho acá, entonces quisiera compartirlo. Creo que mi consejo sería que ustedes tengan iniciativa
tengan iniciativa y que no le tengan miedo a nada, que todo se puede. Eso, no sé si hay alguna otra parte de tu pregunta que me haya saltado. No, todo claro, doctora. Muchas gracias por su respuesta. No, un placer. Más bien, bueno, estamos en grupo con ustedes, además de pasarle las diapositivas y los casitos en Word, también van a tener nuestro número de contacto, entonces si tienen alguna duda, problema, quieren publicar, ya háblennos. Todos queremos publicar. ¿No? En el hospital, es que depende. En general, nosotros, como dijo la doctora Guara, nosotros necesitamos el consentimiento informado, por un lado. Por otro lado, nosotros como estudiantes no somos tanto responsables de conseguir permiso. ¿Saben cómo se hace? Son los doctores. O sea, si bien nosotros podemos publicar como estudiantes, siempre nos piden para publicarse por lo menos que vayamos acompañados de un especialista que nos guíe. Entonces, ellos son los encargados de solicitar los permisos. Por ejemplo, en el caso de mi primer caso clínico, yo solo le dije al doctor, quiero publicar. Y el doctor, y conseguí obviamente el consentimiento informado, todo, pero el doctor se encargó de solicitar al director de cirugía si podíamos publicarlo y él dijo sí. O sea, la verdad es que el hospital, como es producción científica y lleva el nombre del hospital, o sea, casi nunca te van a cerrar las puertas, ¿no? Solo hay que presentarlo como producción científica para el hospital, digamos. Eso. Muy bien, disculpa, tal vez mientras respondemos las preguntas podríamos pasar. Al principio le pidieron a la doctora Guara si podía mostrar o enviar el link de lo que es el modelo de consentimiento y su correo, por favor. Sí, súper. Está justo en mi presentación, entonces cuando yo les pase la presentación es como que en la diapositiva está el extracto y en la parte de abajo está el link. Como les decía, en la segunda parte, el segundo no es de libre difusión, justamente el instituto de investigación del cual conseguí ese documento pide que se maneje con discreción, netamente con objetivo académico, pero lo pueden utilizar sí como base, ¿no? Y también de pronto, respondiendo un poquito, vi que hay preguntas justamente acerca de cuándo iniciar con presentación de casos clínicos y demás. Chicos, la verdad es que las investigaciones, en sí, yo con casos clínicos recién inicié este año, por ejemplo, ¿no? Pero mi primer artículo, por ejemplo, yo lo empecé a hacer cuando estaba en tercer año de la carrera y no es el único tipo de investigación que se puede hacer. Los casos descriptivos son mucho más fáciles que se puedan hacer justamente cuando estamos iniciando, porque se aprende cosas bien básicas acerca de manejo de datos, bioestadística y demás, y es muy útil para que poco a poco se vayan complicando con ya llegar a ser casos más experimentales, ¿no? Con poblaciones muchísimo más grandes. Entonces, no se desanimen, justo yo igual estuve en la sociedad científica desde que estaba en, no recuerdo si segundo o tercer año, y justo mi primer trabajo de investigación publicado igual fue gracias a la tutoría de un doctor y también un equipo que formamos con la sociedad científica. Es bien interesante cuando se hacen estos semilleros de investigación que se abre una línea y pueden ingresar miembros de distintos años y justamente los que están en años más avanzados pues pueden ayudar un poco a los que son más jóvenes o recién iniciando acerca de cuestiones que vamos avanzando conforme subimos de año en la carrera y también cuestiones que se van ganando justamente con la experiencia. Entonces, hacer ese trabajo en equipo y tener la iniciativa desde que están, créanme, o sea, es bueno iniciar cuando están en primeros años, o sea, no le tengan miedo, no es difícil, cuando lleguen a cursos más avanzados y demás, ya van a llegar con un currículum bastante fuerte y eso les sirve un montón, o sea, si es que buscan hacer ya sea residencia o posgrados, los artículos que publiqué igual justamente antes de salir, porque ya tenía varios publicados antes de salir de la carrera, me ayudaron mucho para conseguir becas. Justamente ahora estoy becada con una especialización en investigación en salud y fue gracias a la investigación que tengo de antes. Entonces, sirve mucho y les animo realmente a que puedan meterse en este mundo súper interesante que tiene mucho, ¿no? para enseñarnos.
Súper, muchas gracias, doctora. Aquí hay una pequeña pregunta, indica si es un solo diagnóstico, solo a base de lo que se ve, se pone en el caso clínico. Cualquiera de las dos doctoras puede responder, por favor. ¿Puedes repetir la pregunta, por fin? No entendí. Sí, doctora. Si es un solo diagnóstico, solo a base de lo que se ve, se pone en el caso clínico. Es que, ¿cómo? O sea, ¿cómo sería el caso de...? Porque, como solo de lo que se ve, digamos, si el diagnóstico es netamente clínico, porque la verdad es que yo te podría decir que no. ¿Por qué? Porque, digamos, tengo un paciente con una patología dermatológica, entonces tú lo ves y tiene un rash cutáneo. Tú no vas a poder poner diagnóstico rash cutáneo, diagnóstico clínico rash cutáneo, ¿no? Ese es un diagnóstico efectivamente clínico, sindrómico si quieres, pero tienes que saber por qué es el rash cutáneo. Es decir, tal vez hagan test de alergia, tal vez en algunos casos, dependiendo, pueden llegar a, o sea, no, biopsia muy difícil, ¿no? Pero tú necesitas agarrar y ver la guía de diagnóstico de la etiología del rash cutáneo, porque tú, para presentar un caso clínico, tienes que como pegarte mucho a las guías que existen sobre esa patología para ver qué has seguido o qué has contradecido y por qué. Entonces, de preferencia, si quieres que tu caso clínico sea de impacto, tienes que poner todo. Incluso algunas veces se pone hasta la histopatología. O sea, digamos, agarran, sacan la vesícula, la mandan, porque la vesícula, digamos, tenía calcificaciones, la mandan a histopato y resulta que era maligno, o sea, era carcinoma. Entonces, de preferencia, tratemos de no usar diagnósticos clínicos, sino de usar los métodos más certeros para tener diagnósticos, pero así, diagnósticos exactos, ¿no? Muchas gracias, doctora. Aquí hay igual otra pregunta de Valeria Velarde. Pregunta si es que el hospital no nos da el permiso, ¿qué podríamos hacer? Como les mencionaba, igual justo como lo dijo Mika, cuando somos estudiantes es bien complicado que cualquier revista nos acepte un artículo que esté hecho solamente por estudiantes. Entonces sí o sí necesita autorización de un doctor. Y si es que el doctor, como intermediario para conseguir el permiso del hospital de acceder a la información de los pacientes, no del consentimiento, ya fue, chicos, hay que tratar de ser lo más cordiales, tener todo mediante cartas, hay que saber redactar bien las cartas, presentar bien cuál es el proyecto, qué personas están involucradas, todo, ¿no? Así de la manera más cordial sería posible. Y si aún así con todo eso, incluso con el apoyo del doctor, ¿no? Entonces, hay otras opciones. No se cierren solamente los hospitales que conocemos. Que serían el Clínicas o la Caja Nacional. También hay otros o instituciones aparte o también otras clínicas que también tienen acceso a pacientes. Entonces, hay que moverse en ese aspecto, ¿no? Pero si no hay autorización del hospital, ya no se puede avanzar ahí. Muchas gracias, doctora. También hay una pregunta al respecto, indica si es que el hospital de clínicas sería más accesible. Bueno, en mi caso yo tengo un estudio que se hizo no en el Hospital de Clínicas, pero sí su equivalente en pediatría, que sería el Hospital del Niño. Y en ese caso sí era bastante sencillo porque justo el tutor de este trabajo era el doctor Mejía y el doctor Mejía era el jefe de enseñanza que tenía muy buen contacto, digamos, para que incluso el comité de bioética del hospital nos apruebe el trabajo para continuar desde la parte de la aprobación bioética, ¿no? Entonces, sí es un poco más sencillo, siempre traten de hablar con quien son las cabezas, ¿no? En este caso, como les digo, era el jefe de enseñanza en ese entonces era más sencillo. Pero igual en el caso, o bueno, Mika, no sé si puedes tú contar un poquito acerca de cómo conseguiste la aprobación de la caja. Sí, claro. La verdad es que por un lado, o sea, primero siempre hay que acudir como con nuestro mentor, asesor, o sea, los doctores que obviamente tienen más
Sí, como les digo, a los hospitales les interesa mucho que su institución tenga producción científica. O sea, realmente les interesa que de su hospital se publiquen varias cosas. Entonces, por un lado, el docente que nos acompaña, digamos que es el encargado de decir, ¿sabe qué, doctor? Tengo este caso clínico, lo quiero presentar, ¿no? Y por otro lado, si soy yo, tengo que, o sea, en mi contacto con los jefes de enseñanza, creo que ha sido suficiente con, digamos que no hemos tenido que ir hasta el director del hospital obrero, digamos. No, ha sido con con el jefe de enseñanza, ¿no? Entonces, nosotros como estudiantes internos tenemos contacto con ellos. Entonces, ahí es donde solicitamos como que la autorización, ¿no? Otra cosa muy importante es que el comité de ética. En el caso de la caja, tiene comité de ética, pero esto ya para estudios más grandes, ¿no? Para el comité de ética. Para casos clínicos, suficiente con el jefe de enseñanza y obviamente la autorización del paciente. Súper. Hasta el momento tenemos 6 preguntas más. Si es que alguien sigue preguntas, puede ir todavía poniéndolas en el chat, por favor. Muy bien. La siguiente pregunta sería, si los datos de un caso clínico están totalmente anonimizados, ¿igual se requiere consentimiento informado del paciente para publicarlo? Em, de hecho, sí. Lo que se busca con el consentimiento informado es que, además de que el paciente tenga conocimiento también de que está formando parte de un caso clínico, también sus familiares. Es bien importante esas dos aprobaciones. Entonces, si no se tiene ninguna, por más que se tengan los datos anonimizados y demás, es, es bien complicado igual que se apruebe por la parte bioética. Entonces, sí, sí es necesario. Muchas gracias. Sí, sí puedo complementar a eso. O sea, independientemente, digamos que llega un paciente no identificado y todo eso. O sea, independientemente que, incluso la aprobación, digamos que es oral, o sea, la aprobación es verbal, ¿no? Cuando tú quieras publicarlo, estoy segura que el 99% de las revistas te piden, o sea, subes tu artículo y tu consentimiento informado, ¿no? Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta sería, en el caso del comité de ética, ¿cuáles recomiendan en caso de que se quiera mandar a una revista seria? Bueno, yo tengo experiencia con el Comité de Biótica del Hospital de Clínicas, del Hospital del Niño y de la universidad. Y todos se han publicado sin ningún problema en revistas dentro del país. Entonces son instituciones serias, ¿no? Y justamente si es que es el Hospital del Niño para la revista de pediatría, pues obviamente sí lo van a tomar en cuenta. Sin embargo, si ya se tienen estudios, por ejemplo, más internacionales, que justamente ahora estoy en un proyecto que es de uno que es información de varios países, usualmente lo que te piden es que sea de la universidad estatal de la ciudad de la que se está recuperando la información. En este caso sería de la UMSA, ¿no? En caso de los datos de la ciudad de La Paz. Entonces, esa sería la recomendación. Es que tampoco es que tenemos muchos, no es que una clínica privada va a tener su comité de bioética, ¿me entienden? Usualmente son instituciones bastante grandes, bastante serias y las universidades. Si no me equivoco, también varias universidades privadas tampoco la tienen, entonces nosotros tenemos ese privilegio de que aparte tenemos el comité de bioética de nuestra universidad y está compuesto, o al menos en ese entonces, con doctores con los que nosotros pasamos clases, entonces tenemos el contacto igual para hacer esa retroalimentación y que sea un poco más llevadera ese asunto, porque sí son bien estrictos, sí te revisan un montón, hay que mandar varias veces y demás, ¿no? Porque hacen bastantes revisiones, son muy rigurosos con eso. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es, ¿qué ocurriría si un paciente firma el consentimiento para uso de sus datos en docencia, pero después se desea publicar el caso en una revista internacional? ¿Es necesario un consentimiento adicional específico? ¿Puedes repetirme la pregunta? La primera parte no la entendí. Está bien, doctora, perdone. ¿Qué ocurriría si un paciente firma el consentimiento para uso de sus datos en docencia, pero después se desea publicar el caso en una revista internacional? ¿Sería necesario un consentimiento adicional específico? Mm, ya, en este caso,
Por ejemplo, en la Caja Nacional, cuando ya se ingresa un paciente a internación, firman un documento en el que se dice que se va a, durante su internación, durante su procedimiento y demás, va a estar presente personal que también está en proceso de formación, de que su información y demás se va a manejar también en el ámbito educativo para poder formar a los futuros médicos, ¿no? Eso está en el consentimiento. Pero si aparte se va a utilizar datos específicamente de esta persona, mucho más allá del consentimiento que ya firman de ingreso al hospital, sí es importante especificar que va a ser para este ámbito. Entonces, sí es necesario que sea un consentimiento aparte. Súper. La siguiente pregunta sería, ¿cómo sugerir a nuestros doctores para presentar o hacer un reporte de caso clínico? La verdad es que podemos empezar con el docente con el que le tengamos más confianza. Es como que incluso con los mismos docentes con los que pasan clases, o sea, lo que quiero que tengan en mente, realmente va a ser muy difícil. Una de cada 10 personas les va a negar publicar, porque la verdad es que publicar, tener trabajos en el perfil profesional de alguien es sumamente importante. Entonces, para los docentes es muy atractivo que un estudiante súper entusiasmado venga y diga, o sea, todo, yo se lo voy a redactar el caso, solo déjeme. O sea, déjeme conocer el expediente, deme permiso para sacar la historia clínica. Yo creo que podríamos empezar con el docente de más confianza y ahí acercarnos y decirnos, doctor, me interesa la investigación científica y el paciente, tantos, o sea, tal paciente tiene un caso muy interesante, me ha gustado mucho el manejo, entonces quisiera presentarlo, ¿no? Eso. Muy bien. La siguiente pregunta es, ¿cómo se manejan los casos en los que el paciente ya falleció y se quiere publicar su caso clínico? ¿Quién debe autorizarlo? En ese caso tendrían que ser los familiares. Se prefiere principalmente los que son de primer grado y eso pasa también no solamente con el paciente que haya fallecido, sino también en el caso de que el paciente no esté en posibilidad de consentir, digamos, en casos de incapacidades que sean muy limitantes de que no existe la capacidad visual como para leer el consentimiento y no tiene como entender como que el contexto y de por qué se está pidiendo el consentimiento, entonces en ese caso tiene que ser un familiar de primer grado. Muy bien, la siguiente pregunta es, como estudiante, si quiero publicar un caso clínico, ¿necesito obligatoriamente contar con un tutor o coautor médico responsable que respalde la publicación? En respuesta corta, sí, siempre, porque cuando se quiere publicar realmente, si dice estudiante de tantos, realmente ninguna revista lo va a aprobar. Incluso cuando se envía a comité de bioética, que sería como que el primer paso, ¿no? Para ir ya hacia la publicación. Sí te piden incluso cuál es el equipo. Hay incluso algunos trabajos que son un poco más complejos o más amplios o que involucran a más áreas que te piden que estén 2 o 3 profesionales en distintas áreas que sean relacionadas al caso, ¿no? Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta nos pone un supuesto caso. La compañera indica, el doctor tiene un consultorio. El doctor siempre acompañó al paciente. El hospital no da el permiso, pero en este caso sería posible tener el artículo solo con el relatorio del doctor. Con un ejemplo, mi institución es el consultorio del doctor. ¿O sería necesario que tener un hospital aval? Cualquiera de las doctoras puede responder. Mm, la verdad es que acá les voy a hablar empíricamente, no sobre alguna guía, reglas o algo que esté escrito, pero nos ha pasado que sí se necesitaba
O sea, digamos, en mi caso, mi mentora, mi tutora, trabaja en una caja, pero también lleva a la paciente por la parte privada. De hecho, casi todo lo hace por la parte privada. Sin embargo, como que algunos laboratorios, algunas ecografías, e incluso, no sé si han podido ver en los casitos que les puse, te dice correspondencia, doctor tantos, y tienes que poner la institucionalización del docente, o sea, del mentor. En mi caso dice doctora tantos, 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 en mi tutora, ¿no? Doctora tantos, 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 caja nacional, o doctora tantos, 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 caja de salud de la banca privada. O sea, sí o sí. ¿No? Aunque se vea por la parte privada, me ha pasado eso. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta sería, ¿cómo empezar o cuáles serían los pasos a seguir para iniciar y desarrollar los reportes de casos clínicos en la parte práctica? Creo que los pasos a seguir sería que en primer lugar consigas, incluso les podría decir que el paso cero sea que encuentren su área de interés. Así va a ser un poquito más fácil. Por ejemplo, yo estoy interesada en neuro, entonces en el rote de neuro voy a ir a buscar mis casos, ¿no? Voy a ir a buscar qué patología es más interesante, el manejo, etcétera. El paso uno sería que ustedes, antes de conseguir incluso al docente, se fijen en el caso. O sea, ya puedan visualizar un caso que les parezca muy interesante, todo, y luego de ahí recién se vayan al docente. Obviamente tiene que ser el médico que maneja ese caso. Eso es algo creo que muy importante porque ha pasado que, digamos, un compañero quiere publicar con otro doctor el caso de un paciente que ha sido manejado por otra doctora. Eso he visto que no se puede. ¿Por qué? Porque el médico tratante suele ser el que va a ser el mentor o el tutor o el que asesora ese caso clínico. Sí. Muy bien. La siguiente pregunta va dirigida a la doctora Gómez. Pregunta si hay algún instituto en el que nos podemos formar o ser parte en relación a temas de ginecología y obstetricia siendo estudiantes. A ver. Am, la verdad, como que instituto y... O sea, vamos a hablar de dos cosas. Instituto donde te puedas formar como investigador y por el otro lado en la parte de ginecología y obstetricia, que es en donde yo tengo más experiencia. Por ejemplo, los doctores que han expuesto el lunes tienen mucha experiencia en la parte de neuro. A ellos les interesa mucho neuro. Igual la doctora Guara, mucha experiencia en investigación como tal, pura y dura investigación, ¿no? Hay bastantes cursos. Yo, por ejemplo, tomé 2 cursos. Uno, pero ambos han sido en línea, ambos han sido en universidades internacionales, ambos, digamos que uno ha sido un poco carito y el otro no he tenido certificado, ¿no? Pero son como que van saliendo, ¿no? Uno ha sido en la Universidad del Cabo y otro ha sido por una persona que enseñaba, pero particular, ¿no? Entonces, yo te diría que como investigador busques, o sea, la doctora Guara tal vez nos puede ayudar un poco más sobre si hay alguna institución, nos ayuda mucho las auxiliaturas en investigación también. Yo no tuve la bendición de ser como tal de investigación, pero sí de farmaco, entonces eso me ayudaba un poco a comprender los tratamientos y todo. Ahora, en ginecobstetricia como tal, o sea, no te puedes formar en ginecobstetricia aparte porque es una especialidad médica. En mi caso, ha sido que a mí me interesa esa especialidad, o sea, es algo por lo que yo me estoy preparando, algo que yo quiero hacer. Yo quiero hacer ginecología y obstetricia. Entonces, yo desde quinto año ya tenía ese interés. Cuando estaba en el internado, en esos rotes, yo sabía que quería publicar. Entonces, ahí es como que no solo agarré mis casos, me presenté con mi mentora, sino que salió el congreso, porque cada año hay congresos de todo, o sea, tanto de imagen como neurotraumato, o sea, cada año suelen haber congresos. Entonces salió un congreso y mandamos los trabajos, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, para investigación sí puedes encontrar institutos o cursos. Para especialidades aparte, dependiendo la especialidad,
Y en general, si quieres publicar en un ámbito específico, yo te aconsejo que identifiques el área que te gusta y busques los congresos que salen a nivel departamental, a nivel nacional, etcétera. Ujú. Muy bien, la siguiente pregunta es, si tengo un caso clínico del 2024 y tengo casi todo menos el consentimiento, pero logro ubicar a la paciente y familiares, ¿aún puedo presentar? Idealmente, antes de que se comience con la elaboración del caso, se tiene que, el primer paso, ¿no? Es el consentimiento. Más allá, si es que uno es estudiante, obviamente, de conseguir la autorización del médico tratante y todo lo demás, y también de la institución. Pero si uno ya es médico y uno va a desarrollar por su cuenta un caso, el paso uno realmente es el consentimiento. Entonces, como que hacer las cosas al revés, de como que tener todo el caso y después recién, em, no es lo ideal, pero si es que sí se tiene la autorización, y si es que en este caso el tutor o la institución de la que se busca conseguir el aval bioético lo aprueba, entonces sí, pero hay como que ese riesgo, ¿no? Idealmente siempre es hacerlo antes. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es, ¿qué pasa si en el paso cero no encuentro ese caso clínico que tiene dicho paciente o no tuvieron más que solo una persona a nivel de un solo país? Nos pone un ejemplo, solo una persona tuvo un caso clínico que hasta ahora no se soluciona en el país de donde vive, pero tal vez hay un solo 4 o 10% en otros países. Mm, igual, o sea, te puedo, confirmo y por mil. Te puedo hablar desde mi experiencia, que es lo que nos ha pasado, que teníamos un caso que era súper interesante, súper interesante, súper interesante, sin embargo, no concluye correctamente. O sea, es como que a este paciente lo diagnosticaron, era un diagnóstico incierto y le hicieron incluso biopsia, estudio anatopatológico, tomografías, todo, y se seguían discutiendo entre dos patologías. Entonces es como que el diagnóstico es inconcluso y no puedes presentar el caso clínico porque ¿qué vas a presentar? O sea, tuvimos un paciente que se estudió todo, pero después de todos nuestros esfuerzos no logramos concluir el diagnóstico. O sea, puedes presentarlo en el ámbito académico como enseñanza, reflexión, pero dudo que sea aceptado a nivel como que de una revista, porque el chiste de un caso clínico es mostrar la relevancia y qué manejo le ha dado tu equipo médico, pero para eso necesitas un diagnóstico sí o sí. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta sería, ¿qué tan factible es que un estudiante de primer o segundo año pueda publicar? ¿Es posible que realicen un caso clínico? Mm, yo les diría que de pronto primer año es un poquito que se manejan nociones bastante generales, ¿no? Y para caso clínico, usualmente, como decía la doctora Gómez, se va para una especialidad. Y las especialidades nosotros recién vemos como que desde tercer año, y justamente semiología llevamos desde tercero. Entonces, cómo se conforma una historia clínica y todo lo demás, es un poco tedioso que en primer año ya quieras meterte de lleno a saber cómo funciona todo eso y especialmente meterte para lo de una especialidad. Si te da el tiempo, si tienes las bases necesarias, porque lo importante también para presentar es tener dominio del tema que estás presentando y también de lo que vas a investigar. Sí, sí, o sea, no es ninguna limitante, ¿no? Cuando tú presentas un artículo, ahí directamente en el artículo dice estudiante de medicina, no dice de qué año ni nada. Entonces, de que se puede, pues se puede, pero de pronto es un poco complicado porque es necesario tener ciertas nociones para que puedas defender el caso y también como para que te sea útil y puedas entender lo que también tu tutor va a estar explicándote, ¿no? Pero no es imposible. Difícil, pero no imposible. Muy bien, tenemos también una pregunta, pero antes de iniciar, como indica en el chat, tienen 2 minutos antes de que se cierre el formulario. Ya se encuentra en el chat, pero les voy a pasar de nuevo. Nos indican si es que, ¿cómo podríamos tener acceso a sus casos clínicos?
doctoras. Bueno, en mi caso, el caso clínico en el que estoy trabajando está todavía en proceso de publicación, pero si ponen mi nombre en Google, así Guara Salinas, salen los otros artículos igual que he publicado, igual que justamente el que menciono que hicimos en el Hospital del Niño, sí está publicado y todo lo demás, y lo pueden ver, está bastante interesante. Y complementando a la anterior pregunta, justo que mencionaba Mica, de que no hay institutos como tal, investigación sí es bien complicado, ¿no? Realmente hay muchos diplomados a los que se puede acceder, pero eso solamente es una vez que finalizas la carrera, que tienes que presentar tu título de licenciatura o como médico cirujano, ¿no? Para poder inscribirte a un diplomado. Entonces, no pueden tomar esos cursos cuando están en cursos iniciales. Pero sí hay clubs bastante interesantes, hay semilleros de investigación, no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional. Justamente esto a mí me empezó a interesar en un congreso que viajé a México hace un par de años, que conocí justamente a un compañero que se hizo un muy buen amigo mío, que si lo pueden buscar, igual es uno de los mejores investigadores jóvenes que conozco. Él es peruano y en su, si es que lo buscan, es como Shamir Barros Sevillano, ¿ok? Y él ha tenido un montón de artículos igual publicados. Antes de salir de quinto año, él ya tenía como 57 artículos publicados. ¿Okay? Dice que es muchísimo, créanme, porque igual yo intenté publicar desde que estaba en cursos bastante iniciales, pero se puede. ¿Y por qué se puede? Porque hay cursos. O sea, si es que ustedes se mueven, consiguen buenos tutores, consiguen buenas instituciones, justamente esto, vayan a congresos, chicos. Realmente, yo a este muchacho lo conocí ahí. El primer trabajo, igual que comenzamos a hacer en colaboración entre estudiantes de distintos países, comenzó igual en un congreso, en un viaje. Entonces, este tipo de espacios donde se reúnen jóvenes que realmente tienen también ese mismo interés, ya sea dentro de tu misma universidad u otras universidades, porque La Paz tiene cuántas facultades de medicina. Igual en otras universidades, créanme, en la Univalle, sin hablar mucho, sí hay estudiantes que hasta antes de salir de la carrera tienen como 14, 15 artículos publicados, que los conozco. Y es porque también han encontrado estos espacios y también tienen apoyo de su universidad en esa parte, porque a la universidad le conviene que tengan bastante producción científica. Nosotros sabemos que en la OMS es mucho autoformación y eso es una realidad que tiene sus pros y sus contras, pero si es que uno se lo propone, realmente créanme que hay muchos doctores que están muy dispuestos a ayudar. Mi primer tutor era justamente pediatra y no en particular que a mí me interese tanto la pediatría como especialización, ¿no? Yo mi especialización al final lo quiero hacer en investigación, o sea, netamente investigación. Entonces, si es que ustedes quieren iniciar, de pronto no les recomendaría iniciar con un caso clínico, por justo lo que les digo de las otras nociones que es necesario conocer para poder hacer un caso clínico bastante estructurado y publicable y también presentable en un concurso y demás, pero sí hay otros tipos de estudios que son descriptivos. Mi primer estudio es un estudio de corte que es más sencillo de realizar que algo así como que más especializado, ¿me entienden? Entonces busquen algo que les interese, busquen un buen tutor, que créanme que hay muchos dentro de la facultad, es cuestión de preguntar de manera muy respetuosa y ahí ir generando estos espacios de investigación, ¿no? Y eso sería todo con lo de la pregunta. Súper, muchas gracias, doctora. Ya no hay más preguntas en el chat. Si alguien no tiene ninguna otra pregunta, entonces estaríamos finalizando lo que es el segundo día del taller. Muchas gracias a la doctora Gómez y a la doctora Salinas por la excelente ponencia. Eso sería todo, compañeros. Se pueden salir de la llamada. Muchas gracias, doctoras. Y recordarles a los participantes que el día viernes es el último día del taller. Se tiene una sorpresa al final para como última ponencia, es una ponencia de sorpresa que también les va a servir mucho. Así que no se la pierdan. Muchas gracias.